como muy importante tenerlo en cuenta, que el trópico de Cáncer al norte, trópico de Capricornio al sur. Luego, el Ecuador, aquí, el meridiano de Greenwich, como las medidas, en este caso, las líneas más importantes, estas dos, ¿no? Estas dos de aquí, ¿no? Y que el eje terrestre, pues es bien importante, el eje terrestre cruza así, es la línea imaginaria que cruza así, y está a 23 grados de inclinación. Se tiene una inclinación, esto, entonces, porque también ese suele ser otra pregunta muy recurrente en los exámenes de UNAM, ¿no? ¿Cuántos grados de inclinación tiene la Tierra o el eje terrestre? Y esto también, nada más para recordarlo, que siempre que hablemos de paralelos hay que tomar en cuenta que también estamos hablando de latitudes. ¿Por qué? Porque cada uno de los paralelos se constituyen de forma horizontal, y cuando hablemos de latitud estamos hablando de en qué latitud, latitud norte en este caso, o latitud sur, ¿no? Cuando estemos hablando. Y cuando estemos hablando de la longitud, estamos hablando también de esas medidas, pero que son en vertical, ¿no? Que son las medidas así, que son los meridianos. Y hay que acordarnos que tenemos 24 meridianos que representan cada uno una hora. Una hora en este caso, ojo, geográfica, ¿no? Porque los usos horarios son, en este caso, horas, pero de políticas o con otro tipo de determinación. Entonces, siempre que hablemos de meridianos, hablamos de longitud, siempre que hablamos de paralelo, hablamos de latitud. ¿Cuál sería la medida que nos falta, por ejemplo, si queremos realizar o localizar un avión? ¿Cuál sería la que falta? Si ya tenemos latitud y longitud, si queremos localizar un avión en el mapa, ¿qué medida nos faltaría, Alan? Que también es pregunta de examen esa. La altitud, ¿no? La altitud, efectivamente, ¿no? Y entonces, obviamente, ya tenemos ahí y tenemos la altitud. Perfecto. Entonces, en tu examen, usualmente te ponen una pregunta con respecto a esto de un barco, ¿no? Te dicen, un barco va en la latitud tal y en la longitud tal. Y entonces, dependiendo de las coordenadas, te ponen un mapa y es fácil determinar, en este caso, el barco, te ponen varios barquitos, te ponen uno acá, otro acá, y tú debes de determinar a partir de las indicaciones que te dan cuál es el barco correcto, ¿no? O de qué barco están hablando. Entonces, eso es muy importante y por eso es muy recurrente este tipo de preguntas. Ahora, también nos habíamos quedado ayer un poco con la cuestión aquí de los usos horarios. Entonces decíamos que los usos horarios se utilizan sobre todo en esta cuestión de política, ¿no? De una situación política. ¿Por qué? Pues porque prácticamente nos van diciendo cómo se van formando, en este caso, algunos escenarios. Por ejemplo, algunos escenarios como la parte, permíteme un segundo, permíteme, se me fue aquí la presentación, permíteme un segundo. Permíteme. Dejármela otra vez. A ver, aquí mientras la vemos así, ¿no? Entonces, aquí tenemos los meridianos, pero si te fijas acá, decíamos ayer que están determinados políticamente. ¿Por qué? Porque según las regiones, los campos, es como un poco el horario de verano que se arma, pues por una cuestión de básicamente ahorro de energía, pero también es para que los mercados estén de acuerdo o tengan, digamos, algún tipo de referencia de 2 horas o 1 hora menos con los otros mercados, por ejemplo, el mercado europeo o con el mercado asiático, ¿no? Con la bolsa de valores. Entonces, olvídate de este asunto de que se ahorra mucha energía porque no es tan cierto, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre usos horarios que son políticos y los meridianos y los paralelos es que esos son geográficos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí habíamos visto incluso esta situación donde se aprecia muy bien aquí México cómo tiene estos tres, ¿no? So, tiene 1, 2
y 3. Esta es otra pregunta también de examen, ¿no? ¿Cuántos, en este caso, usos horarios tiene México? Entonces, tiene 3 usos horarios, ¿sale? Bien importante eso para que se vaya quedando ahí. Perfecto, ahora pasamos al siguiente y ahorita ponemos la diapositiva bien, la hacemos con la parte de aquí, ¿no? Con la parte de la atmósfera. Entonces, aquí en la parte de la atmósfera, que es la otra parte, es la que estudia básicamente la parte de los gases, ¿no? Los gases. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. La atmósfera pues, se define como básicamente una concentración de gases, una concentración de gases, donde, ojo, bien importante, el 80% de la atmósfera es nitrógeno. Ajá. Luego, un 18% es oxígeno, esto también es una pregunta muy recurrente, y el 2% son otro tipo de gases, entre ellos el ozono. Y el ozono, en este caso, es la última capa que está aquí, ¿no? Es la última capa que vemos de la atmósfera. Y al ozono es que le debemos el color azul, ¿no? Al cielo, cuando nosotros lo vemos. Entonces, cuando la luz solar reacciona a las moléculas del ozono, que es O3, entonces el prisma cromático se vuelve al color azul, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, básicamente la atmósfera también tiene otra capa, otra pregunta de examen muy recurrente con respecto a la atmósfera, es una de las características más importantes, que es la diatermancia, ¿no? Sí. Diatermancia. ¿Qué significa esto? Esto significa que tiene una capacidad de autorregularse. ¿Cómo se autorregula? Por ejemplo, cuando llegan los rayos del sol, aquí llegan llegan con toda su intensidad, entonces una capa es muy fría, los filtra y los enfría, y luego otra capa es caliente, y luego otra capa es fría, y entonces cada capa que va transcurriendo entre calor y frío, obviamente va regulando para que la temperatura cuando llegue aquí, pues oscile entre los 22, 28 grados centígrados, ¿no? Digamos aquí en la Ciudad de México. Entonces, básicamente es que es una temperatura templada. Entonces, lo que hace la atmósfera es ir filtrando, ¿no? Su capacidad calórica y va filtrando no nada más los rayos ultravioleta y todos estos que te pueden dañar, sino también su capacidad de calor. Y un poco lo que está haciendo el calentamiento global o todos estos asuntos que se efectúan por parte de los contaminantes como los fluorocarbons o la contaminación o el exceso de amoníaco que hay por tanta carne que se come, y las vacas que sacan tanto amoníaco de todo lo que sacan, o sea, comen y cuando defecan, pues sacan todo el amoníaco. Entonces, obviamente, se va perdiendo esta capacidad y por eso ahora tenemos climas más cálidos, ¿no? Vamos teniendo esta cuestión de lo que llamamos el calentamiento global. Entonces, un poco aquí lo vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Ahorita antes de ver los vientos. Entonces, es porque esto también te lo preguntan. Aquí está la Tierra y aquí está la atmósfera. Entonces, obviamente, el calentamiento global es una serie de fenómenos que tienen que ver con las cuestiones de la atmósfera y tienen que ver con el calentamiento y con otro fenómeno, por ejemplo, que se llama el efecto invernadero. ¿Qué significa el efecto invernadero en algunas partes? Significa que, por ejemplo, la Tierra no deja pasar, o la atmósfera no deja pasar la cantidad suficiente del calor a las otras capas y las capas superiores se calientan, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay muchos materiales contaminantes que están aquí y no permiten que estos rayos se transmiten, sino se quedan acá. Entonces, esto se calienta y la temperatura, por obvias razones, también empieza a aumentar aquí y empieza un ciclo bastante perjudicial. ¿Por qué?
porque obviamente el agua se evapora más, hay más tormentas, ¿no? Hay más lluvias, hay más inundaciones, más monzones. Obviamente hay una serie de más de lo que hoy estamos viendo, ¿no? De huracanes o tifones, en este caso, que es prácticamente lo mismo, y obviamente van dañando no nada más las ciudades y todo ese asunto, van dañando los ciclos, en este caso de agricultura, las navegaciones, los ciclos de los peces, ¿no? De las aves, en fin, hay una serie de circunstancias que van afectadas por esto. Y otra cosa es, esto es uno, el efecto invernadero, y otra cosa es, por ejemplo, que también se están abriendo, en este caso, los campos de los hoyos de ozono. ¿Qué pasa con el ozono? El ozono te ayuda porque filtra, es un gran filtro de los rayos, en este caso ultravioleta. Entonces, cuando vienen los rayos del sol y entran, ¿no? No hay que dejar de olvidar que estos van rebotando en la atmósfera, pero estos van tomando algo que se llama resonancia, es decir, tienen frecuencia, empiezan a rebotar. Y entonces, por ejemplo, los casos de cáncer en la piel o los casos de cultivos que se contaminan o de animales que empiezan a extinguirse por la radiación, en fin, tiene que ver mucho con estos filtros, ¿no? Con esta salida de los filtros. Entonces, obviamente, el calentamiento global, pues, es el aumento de la temperatura, y ahora ya lo vemos, ¿no? Con que aumente 2 grados la temperatura más, comienza un proceso de deshielo de los glaciares, tanto del Polo Norte como de la Antártida, y donde el más se ve afectado es en el Polo Norte, lo vemos ahora, ¿no? Groenlandia o estos hielos que están ahí en esta parte de arriba de Canadá o en Alaska, que empiezan a derretirse, o en las grandes montañas, los glaciares empiezan a derretirse a causa de esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los fenómenos. Ahora, otra pregunta de examen es esta, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es la diferencia entre lo que llamamos nosotros clima y nosotros llamamos tiempo? Por ejemplo, que tú ves así el canal de la televisión para ver si el estado del clima o el estado de tiempo. ¿Cuál consideras que sea una y cuál otra? Mientras de ver si puedo aquí restaurar la presentación en grande. A ver, ya se hizo en grande. Hacerla aquí. Es lo mismo, ¿no? No, sí hay una diferencia fuerte. Ah, ya se ve. Si hay una No, diferencia fuerte. depende de la zona donde estés. No, más bien depende del tiempo. Fíjate, cuando hablamos de clima, hablamos de todas las características que se dan en la atmósfera, por ejemplo, como del viento, ¿no? Ahorita vamos a poner todas, todo, pero hablamos de 10 años en adelante. Ajá. Y cuando hablamos del tiempo, hablamos de 10 años, en ese caso, para atrás. Entonces, por ejemplo, si tú dices ahorita cómo va a estar el clima, ¿no? Tendrías que referirte al clima, pero en un lapso de 10 años. O estamos en el 2021, entonces cuando digas en el clima en el 2031 va a ser tal y tal, ¿no? Pero son un marco de 10 años. Igual para atrás, ¿no? El clima en el 2011 era de tal y tal. Pero cuando esté en este marco de 10 años, entonces hablamos del tiempo. Entonces tú dices cómo van a estar las características de la atmósfera para mañana, estás hablando del tiempo. Si estás hablando cómo van a estar en 10 años, estás hablando del clima, ¿no? Estas son cosas muy, muy importantes. Entonces, cuando los meteorólogos hacen estudios, por ejemplo, hacen estudios del clima, hacen estudios, por ejemplo, de hace 100 años, ¿no? Cómo era el clima hace 100 años, hace 20, ¿no? Hace 15 y todo eso. Y cuando hacen estudios del tiempo, lo hacen así, cómo estaban las condiciones hace 3 años, hace 2, hace un año, en fin, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? Ahí en ese sentido. Entonces, a ver, déjame borrar aquí.
Entonces, esa es una de las características ahí. Muy bien, entonces seguimos acá. Ahora, ¿cuáles son las características también de la cuestión de la atmósfera? Muchas de las características que tenemos son estas, ¿no? Uno es la nubosidad. Nubosidad. Es decir, la nubosidad es esto que se forma de la condensación del agua, en este caso, y de la evaporación, ¿no? O sea, se evapora, se condensa el agua y se van formando nubes diferentes. Entonces las nubes, y ojo, porque en el último examen vino esta pregunta. Las nubes, en este caso más altas, que no son de lluvia, son estas, ¿no? Los cirroastros, ¿no? Los cirros. Son estas cuando dices que el cielo está aborregado. Estas son muy altas, ¿no? Si te fijas aquí a los kilómetros que están. Y las que provocan, en este caso, lluvia, son estas, ¿no? Los cúmulos, ¿no? Estas son las de lluvia. Y entonces en tu examen te preguntan cuáles son las nubes de lluvia. Y entonces son cúmulos y estratos, ¿no? Y porque te ponen estas, ¿no? Por ejemplo, cirrus, cúmulos cirrus y todo. Pero estas, si te fijas, ya son muy altas. Entonces aquí es donde se produce la evaporación y la condensación. Y es donde se producen las tormentas, ¿no? Básicamente. Entonces, ojo, esa es una de examen clásica. Entonces, una característica de la atmósfera, entonces la nubosidad, ¿no? La otra son los vientos. Ajá. La otra es la presión atmosférica. La presión atmosférica. En este caso. Y la otra es la temperatura. Ajá. La temperatura. Entonces, estas son las características que tiene la atmósfera y que forman los fenómenos del clima. Nubosidad, vientos, presión atmosférica, temperatura y falta uno, que es la humedad. Estas son las características, las 5 características. Muy bien, y entonces no se te olvide que entonces en tu examen estas son las 2 preguntas, ¿no? Estratos y cúmulos es donde se forma la lluvia. ¿No? Porque luego te ponen estos nombresotes así como los nimbus, ¿no? Coronolosimulus, en fin, te ponen esos nombresotes ahí, ¿no? Perfecto. Muy bien, ahora, en este caso, cuando nosotros vemos los rayos, que es un fenómeno de las tormentas, nosotros cuando los vemos aquí, casi siempre pensamos, ojo, y aquí en la gráfica lo podemos ver, casi nosotros siempre pensamos que los rayos caen de arriba, en este caso hacia abajo. Pero no, también tenemos casos como este, donde los rayos, al contrario, suben, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hace tierra, o sea, lo negativo, aquí está el positivo y negativo y cae, ¿no? Pero hay algunos casos donde el negativo, o sea, lo que se considera como tierra, los electrones están en la nube, están arriba y entonces el rayo sube, ¿no? Cae ahí. Ahora, esto es un fenómeno que pasa mucho para nosotros. Por ejemplo, tú vas caminando y si te fijas nosotros cuando vamos caminando, pues nosotros somos el 70% somos agua, ¿no? Somos agua. Y entonces el agua tiene una carga, ¿no? El H2O. En este caso tiene una carga, el hidrógeno es negativo, el oxígeno es positivo. Entonces tenemos 2 negativos, ¿no? Y entonces cuando nosotros, estos 2 negativos, hacemos tierra y tenemos aquí el rayo que está positivo, pues prácticamente por eso los rayos nos buscan, porque si tuvieras una persona caminando y tuviéramos una especie de efecto óptico, nosotros veríamos que tenemos aquí una pequeña frecuencia, que nos sale una pequeña frecuencia aquí. Entonces es como un pararrayos. Y entonces aquí está el positivo y llega el rayo y pues busca esta frecuencia que nos sale y pues obviamente por eso nos caen los rayos. Hay gente que le han caído 5 o 6 rayos en la vida, ¿no? Incluso ha estado gente que, por ejemplo, ahorita no está haciendo mucho y hay una pequeña nubecilla ahí que trae alguna carga y le cae un rayo, aunque no haya tormenta. ¿Por qué? Pues porque algunos tienen una mayor capacidad de sacar este tipo de cuestiones. Entonces, y aquí, ya nada más para terminar esto de los vientos, pues cuando nosotros hablamos de ciclones y anticiclones, es
un fenómeno que se da mucho aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es como una especie de hoyo, ¿no? Está así y tiene las montañas acá y tiene las montañas acá. Y aquí está la Ciudad de México, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hace mucho calor, en este caso, ¿no? Los gases tienden pues, a separarse, entonces suben. Pero cuando hace frío, los gases se juntan, en este caso las moléculas, y bajan. Entonces, por ejemplo, si tú sales a las 6 de la mañana, estás aquí en el cerro y o sea, ves el amanecer a las 6, 7 de la mañana, ves una mancha, no sé si te ha tocado venir cuando vienes por la carretera y ves una mancha de nata aquí, toda negra, sobre la ciudad. ¿Sí le has tocado, te ha tocado ver cuando vienes de Cuernavaca o algo así? Sobre todo, o en el avión, Es ¿no? que fue a Veracruz, se veía así. Se veía así, exactamente. También en las ciudades así de costeras se ve así, ¿no? La capa negra. Y entonces esto se llama inversión térmica. ¿Por qué? Porque los gases se concentran, son muy pesados y quedan aquí flotando, pero se concentran en masa. Por eso no dejan pasar la luz. Y se tienen que calentar, ya como eso del mediodía, 3, 4 de la tarde, se empiezan a dispersar y empiezan a subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que sale a correr, que a las 6 de la mañana y 5 de la mañana porque piensa que es mejor, al contrario, es peor porque está todo contaminado, está todo ahí y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque algunos salen así muy, muy temprano cuando todavía ni sale el sol. Muy bien. Bueno, no, aquí, ¿no? Ahora, ya para un poco terminando la parte de la geografía de la atmósfera, algo que también viene en el examen es el tipo de los tipos de climas, pero sobre todo su división o la clasificación, en este caso de Köppen. Entonces, nosotros tenemos, sí, climas cálidos, climas templados y climas fríos. ¿Y cómo los tenemos distribuidos? Los tenemos distribuidos así. Y entonces, esta es la clasificación que te piden a ti en tu examen. Este es súper importante. De hecho, te voy a mandar esta imagen. ¿Por qué? Porque esta es la que te define muy bien toda la cantidad de climas que tenemos. Por ejemplo, el rojo, ¿no? Aquí lo vemos, clima desértico, ¿no? Que es uno de los principales. Los azules son los climas, en este caso, que se llaman de jungla, ¿no? Los selváticos. Si te fijas toda esta parte, selvático acá, aquí, todo esto y parte de Chiapas y todo. Esto es la tundra, ¿no? O sea, el frío. Ajá, los climas templados son los verdes y amarillos que están aquí, en esta parte. Aquí, este también es un tanto desértico, pero es un desierto más frío, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí está un poco la clasificación, y acá es el otro desierto, el desierto de Australia, ¿no? Y acá otro en Sudáfrica. Entonces, esta clasificación lo que te pide, te ponen una especie de mapa donde tú lo tienes que determinar a partir de una situación así, los climas. Entonces, si tienes esta imagen, la vas a tener todo. Entonces, los de arriba, obviamente, son los climas fríos, ¿no? Acá está la tundra y todo ello. Los del medio, esta parte de aquí, ¿no? Son los climas cálidos, pero que también forman desiertos. Y los que están acá, abajito, todos estos son los trópicos, ¿no? La parte tropical es lo que se le llama como la selva negra o fíjate que está el Amazonas, ¿no? La selva negra, todas esas islas como Vietnam, Indonesia, Malasia, todo esto. Y los climas, en este caso que están arriba del desierto, son climas templados o climas mediterráneos. Estos de acá, ¿no? Que son en este caso climas donde hay lluvia, hay sol, pero no hay desierto, o sea, son climas bastante favorecedores para la agricultura. Entonces aquí se da mucho la agricultura y por eso los mejores vinos se dan en esta franja, ¿no? Por eso no vas a ver, sí hay vinos chilenos y argentinos, pero no tienen la calidad de los vinos de acá, mediterráneos, ¿no? Y en esta zona es muy desértica, esta zona es un poco, sobre todo en África, pues es poco fértil acá, y aquí en América, por la inclinación, es así, por la inclinación del eje, esta zona de México queda más inclinada hacia el lado de lo templado y lo húmedo, más que la parte del desierto.
¿no? Muy bien, entonces la clasificación de Köbel es súper, súper importante, ¿no? ¿Cómo está ahí? Muy bien, y pasamos ahora a la parte de la hidrografía, que es la parte del agua. Y entonces aquí nosotros también nos damos cuenta de cuánta agua la tenemos. Obviamente, y te acuerdas que lo veíamos ayer, que si nosotros vemos así la parte de la Tierra, en esta parte que es la corteza, aquí está el núcleo, ¿no? Aquí está el manto y grandón, pero nosotros tenemos una partecita chiquita, chiquita aquí. Entonces, cuando decimos que tenemos mucha agua, en realidad no la tenemos, porque nada más el agua está en esta parte, en esta pequeña parte de la corteza. Y bueno, obviamente en esta parte de la corteza, pues sí, tenemos muchísima agua en la superficie, tanto así que es el 71% de lo que tenemos en la superficie es agua, ¿no? Y obviamente el agua se puede concentrar. Fíjate, esto es, mucha gente no lo ve, pero por ejemplo líquida, pues es el 72%, pero el 2.2% está congelada, ¿no? Y mucha de ella está subterránea, o sea, es agua que está en los subsuelos. Y hay un punto 001 de agua que está en la atmósfera en forma de nubes, ¿no? Y mucha de esa nosotros la vamos, es la que vamos consumiendo, ¿no? La vamos consumiendo aquí en el día a día. Entonces, obviamente, aquí hay una gran diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre océano y mar? Entre estas dos palabras. ¿Cuál sería la diferencia? Sí es muy importante. ¿Cómo? Perdón, es que se trabó un poquito al final. Y se vio, ¿no? Aquí salió que ¿cuál sería la diferencia entre océano y mar? ¿O es lo mismo? Pues océano es como abierto. Abierto, ajá. Y mar es que está cerrado, ¿no? Mar es Exactamente, vamos a ver aquí. pegado a las... Exactamente, aquí está, ¿no? Déjame ver aquí. Acá, ¿no? Acá, aquí, ¿no? Ahorita nos regresamos. Entonces, cuando hablamos de océanos, exactamente son los que son abiertos, como tú dices, ¿no? Antártico, Índico, ¿no? Acá el Atlántico, el Pacífico. El más grande es el Pacífico. Ojo, este es el más grande, ¿no? Ese es el más grande y luego hasta acá el Ártico. Entonces, el más grande es este, luego seguiría el Atlántico, Índico, Ártico y este, ¿no? Así sería. Y los mares son los que están adentro, ¿no? Son los que están pegados, son los que están aquí adentro. Entonces aquí los vemos, ¿no? Entonces este es por ejemplo, el Mar del Norte, es este, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, aquí adentro. Este es el Golfo de Guinea. O sea, mar y golfo es exactamente lo mismo, ¿eh? Aquí es muy importante. Este es el Golfo Pérsico, el Golfo de Bengala, este muy importante acá, el Mar de Siberia, el Mar de Kara. Estos son como los que casi nunca hablamos. Aquí está el Mar Negro, el Mar Caspio. Ajá. Este es el Golfo Báltico, acá el Golfo de México, uno muy importante el Mar de Cortés, que está aquí, este es el Mar Caribe, todo esto es el Mar Caribe. Entonces, a ver, te va una pregunta capciosa. ¿Entre qué océano se encuentra Veracruz? ¿Con qué océano colinda Veracruz? ¿Con el Atlántico, con el Pacífico o con Con ninguno? el Golfo de México, ¿no? Ajá, entonces, ojo, porque en la pregunta de examen, ajá, así te pone, ¿no? ¿Con qué océano, ajá, con qué océano colinda Veracruz? Y entonces, obviamente, Ujú. no colinda ni con este ni con este, sino colinda con el Golfo de México. O sea, colinda con un golfo y mar es lo mismo, ¿eh? Entonces, colinda con un golfo o mar, pero no con ningún océano. ¿Mm? Eso es muy importante. Entonces, ojo, porque esa es también pregunta de examen, ¿no? El tipo que tiene. Ahora vamos a regresarnos un poco aquí, nada más para
para ver. Ahora, aquí en este caso, nosotros tenemos la parte del ciclo. El ciclo hidrológico es muy sencillo y lo conoces, me imagino, esta cuestión de el agua que se evapora, ¿no? Viene la evaporación, ajá, viene la evaporación, luego viene la condensación, viene la precipitación y luego caen las montañas y regresa el agua en forma de ríos o agua subterránea, ¿no? Y que luego otra vez resurge y se va repitiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, el agua es un elemento que va encontrando sus propias filtraciones y si nosotros nos diéramos cuenta, nosotros sacamos muchísima agua, mucha del agua que consumimos del día al día la sacamos de aquí, la sacamos de los pozos subterráneos. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un problema de que está aquí, ¿no? No tiene tanto asfalto y tiene tan pocos lugares como parques o pequeños camellones que cuando cae aquí en el camellón esta agua se filtra, esta se va para acá, pero cuando cae en el asfalto no se filtra, se vuelve a subir. Entonces el agua que llega a los pozos es un agua que va, cuando va pasando por todas las capas de tierra, se va filtrando. Entonces el agua cuando llega acá a los pozos llega muy filtrada y llega llena de minerales, en este caso llega purificada y todo. Pero esta agua que cae aquí, alguna que se filtra poco y ahí se queda. Y en lugar de poderlo utilizar causa muchos problemas porque va abriendo grietas, ¿no? O sea, ni siquiera se filtra bien y la mayoría se evapora y al evaporarse no se enriquece, no lleva ningún tipo de material. Muy bien, entonces, obviamente también, bueno, esta no, aquí podemos ver cómo la mayoría del agua está en este caso, en el hemisferio marítimo, que es en este caso aquí, es el Océano Pacífico, ¿no? Este es el Pacífico, acá está Alaska y aquí está Rusia, ¿no? Se llaman las islas Aleutianas. Y luego, esto es algo muy importante. ¿Cuál es un delta? Un delta es donde termina un río. Y entonces, por ejemplo, este es bien importante. Por ejemplo, el delta es donde se llevan a cabo, por ejemplo, muchas de las zonas de siembra. Entonces, por ejemplo, en Egipto, el delta del río Nilo, ¿no? Es muy fértil, es verde, verde, verde. Si tú lo ves en Google Maps, el delta del río Nilo es donde acaba, muy fuerte. O el delta del Amazonas es muy fuerte. Entonces, otra cosa muy importante, no hay que confundir dos cosas. Una cosa es el río, ajá, el río más largo, ajá, es el río Nilo. Ajá. El río más caudaloso, ajá, es el río Amazonas. Ajá, entonces son dos diferentes. Entonces el más largo es el Nilo. El río más caudaloso es el Amazonas. Entonces, aquí también podemos ver, ¿no? Cuando tú vas a Acapulco, en este caso Acapulco es una bahía, Acapulco está acá y es una bahía, está ahí adentro, ¿no? Entonces el agua no llega ahí. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a Oaxaca y todo, está el mar abierto. Entonces cuando vas a Huatulco y todo, es el mar abierto, llega acá, ¿no? Entonces, esas son como muy diferentes estructuras, ¿no? Que tenemos de la playa. Entonces, obviamente, el delta, las bahías, las playas, las islas, ¿no? Los archipiélagos, ¿no? Las penínsulas. Muy bien. De ahora, ¿qué hay abajo del agua? Esto es súper importante porque esto nos explica de alguna manera también un poco el movimiento y la creación de la vida incluso. Entonces, por ejemplo, aquí va el agua, ¿no? Y esta es la superficie, ¿no? Esto es lo que está aquí. Entonces, usualmente nosotros tenemos, aquí es donde están las playas, y tenemos estas caídas, ¿no? Estas, donde cae y viene la superficie. Y tenemos hasta volcanes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tú vas a Hawái y están cantidad de volcanes ahí, ¿no? Haciendo erupción. Y tenemos estas dorsales que salen de los movimientos de las placas, ¿no? Que se mueven de aquí para acá, esta se puede subir acá, esta puede bajar, pero usualmente tenemos erupciones marítimas. Y de esas expulsiones el agua sale hirviendo
y a pesar de que están muy profundas, puede haber aquí también vida, ¿no? Entonces se ha estudiado mucho los organismos que están junto a estas chimeneas de estos pequeños volcanes para entender cómo ha surgido la vida, ¿no? Y entonces las fosas, la fosa más grande son las fosas marianas, ¿no? Que están frente a las Filipinas. ¿Ah? Y entonces ahí es donde digamos, la parte más profunda de la Tierra, lo que se puede llegar sin excavar, ¿no? Hasta el fondo, son creo como 12.000 metros, ¿no? Más o menos. Acuérdate que la montaña más alta es el Everest y son 8.900 metros. Y la profundidad más alta son 12.000 metros, o sea, 12 kilómetros, ¿no? O sea, más abajo. Y ahí hay vida, ¿eh? Ojo, es súper importante. Muy bien, y las corrientes marinas que nosotros tenemos y que estas corrientes básicamente son las que siguen las rutas comerciales, ¿no? Las rutas de los barcos. Por ejemplo, hay barcos, por ejemplo, en la antigüedad, en la época donde no se utilizaban ni velas, bueno, perdón, no se usaban motores, pues obviamente había solamente dejarse llevar por el viento y por las corrientes. Entonces, algunas corrientes son tan fuertes que llegan a la superficie, como esta, ¿no? Esta, tú puedes subirte a un barco aquí, ¿no? Y la misma corriente te va a llevar y te va a llevar acá. Entonces, muchos de los naufragios o muchos de los gente que se encuentra que naufraga y después la encuentra, es porque las ha llevado estas corrientes, ¿no? Aquí, esto explica un poco, esta corriente que viene de aquí hasta acá, explica un poco el poblamiento de América por parte de grupos que vivieron aquí en la Polinesia, ¿no? Que vivían aquí, en esta parte, y que llegaron a América por parte de estas corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los incas o todas estas culturas, no necesariamente que pasaron por el estrecho de Bering, sino que llegaron por las corrientes marinas, ¿no? Muy bien, perfecto. Y bueno, esto no, aquí. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, Alan, con esto? No, profe, ninguna duda. Muy bien. ¿Y de México, qué conoces de México? ¿A dónde has viajado aquí en el país? ¿Cuál es tu estado favorito? Mm, pues yo creo que Mérida. Mérida, acá, ¿no? Perfecto. Entonces es súper bonito, ¿no? Ese estado es Ah, bonito, es tranquilo, es cálido, ¿no? Y sí hace un clima súper bonito. Y si te fijas, casi está a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Está aquí. Y Cancún, pues Cancún está por acá, ¿no? Entonces, de aquí de la geografía de México, la parte que hay que ver es, sobre todo, esta es una pregunta que vino hace un año, ¿no? No en el examen pasado, sino en el año anterior, es su tamaño, ¿no? Entonces es una pregunta un poco capciosa ahí, porque te ponen 4, 3 millones, 2 millones, y la cifra, no te ponen la cifra exacta, 1,972, sino te ponen aproximadamente 2 millones, aproximadamente 4, 3 y 2, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que son casi 2 millones, ¿no? 1.972.550 kilómetros. Pero ojo, no te ponen la cifra exacta, sino el aproximado, ¿no? Muy importante esto. Entonces, obviamente, esta es la población. Este número ya se quedó corto, ya no son 92, ahorita somos 130 millones, ¿no? De habitantes aquí en México. 130 millones de habitantes. O sea, te das cuenta el número de gente que hay aquí en México, pues es increíble, ¿no? De esa gente que vive aquí en México, ojo, muy importante, el 69% es hombre, el 76% son mujeres. Es decir, hay más hombres, perdón, hay más mujeres que hombres, en este caso en el país. Eso es muy importante. Y el 60% de la población somos mestizos, ¿no? El 30% son amerindios, o sea, de originales de aquí, ¿no? En este caso indígenas,
de amerindios, indígenas, 9% caucásicos, es decir, blancos de origen europeo y otros son emigrantes, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que te preguntan aquí en el examen, deja irme para acá, ¿no? Es esta. No, este no, este no, este no, este no. No, es la parte de los ríos. Déjame ver si tengo aquí ¿no? No está aquí. No, te preguntan acerca de los ríos, acerca de los ríos más importantes, en este caso, déjame poner aquí una imagen del país. Aquí, ¿no? Los ríos más importantes son, que esa es una pregunta así de siempre, siempre. En este caso serían esta, ¿no? El río Bravo, ¿no? Que está acá, el río Bravo, que está aquí, el río Suchiate, que está acá, está aquí, y en este caso, el río Hondo, ¿no? El río Hondo que hace frontera con Belice. Entonces, el Hondo hace frontera con Belice, el Suchiate, con Guatemala. Y el río más caudaloso es el de aquí, que se llama el río Grijalva, ¿no? Estos dos. Ojo, estos son los que siempre preguntan. Suchiate, frontera con Guatemala. Hondo, frontera con Belice. ¿No? El Bravo, frontera con Estados Unidos. Y el más caudaloso es el Grijalva, ¿no? Esos serían los ríos. Muy bien. Y de las montañas, aquí vamos a ponerle aquí un poco las montañas. Las montañas que nosotros tenemos son acá. Toda esta parte, esta es la Sierra Madre. Bueno, déjame ponerlo un poquito más. Aquí. Déjame aquí un poco. Aquí, y ahora ponerlo otra vez. Toda esta parte de aquí, esta es la Sierra Madre del Sur, ¿no? La Sierra Madre del Sur, es decir, es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Esta está aquí. Luego, esta es la Sierra Madre Occidental, esta recorre de aquí y sube hasta acá. Esta es la Sierra Madre Occidental. Esta es la Sierra Madre Oriental, la que está acá, la que llega de Veracruz y sube a Tamaulipas, Sierra Madre Oriental. Y esto es lo que se llama el altiplano mexicano, ¿no? El altiplano. Entonces el altiplano está aquí y aquí es donde está, en este caso, el Iztaccíhuatl y Popocatépetl y está la zona de volcanes. Aquí es donde están los volcanes. Entonces, ojo, porque estas también, ¿no? Entonces, Sierra Madre Occidental es esta que viene desde Colima, por acá, y sube hasta acá, hasta Chihuahua, ¿no? Sierra Madre del Sur, esta de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y Sierra Madre Occidental, Veracruz y Tamaulipas, que recorre por acá. Y el altiplanicie o círculo volcánico es la que está en el centro, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Pachuca, Ciudad de México, Estado de México, ¿no? Toda esta zona de aquí. Muy bien, ¿has subido alguna vez alguna montaña? ¿Alguna vez has subido a la Jusco? ¿Has ido ahí a subir al cerro? Bueno, todos los fines de semana voy a andar en bicicleta a cerros, pero pues no está tan alto. No es tan alto. Un día lánzate ahí hay un Más, parque que se llama Parque San Nicolás Totolapan, que está en la carretera de Jusco. Es para bicis, de hecho. Es para que andes así en bici de montaña y tiene sus no, ya, pues, pistas. ¿Se has sí, ido ahí? no, no he ido, pero ¿Mm? pues sí me interesan estas montañas y sí. No, está súper padre ahí. Ahí bajas como 7 kilómetros, así tienen rutas. Entonces vas bajando, sí, casi 7 kilómetros, pero vas bajando así, brincando, metiéndote por senderos y ese asunto. Y luego la subida, terminas así todo desfalleciente, ¿no? De que vas, sube y sube y sube y luego bajas. Es una cosa preciosa. Sí, deberías de lanzarte un fin de semana y te cobran bien barato, te cobran súper Vamos. barato, ¿no? Cobran como 40 pesos por persona y puedes estar ahí todo el día, no hay mucha gente,
una vez que entras al bosque, pues ya te puedes quitar tu cubrebocas y ya vas en tu bici y ya sin bronca. Entonces está muy, muy padre. Te lo recomiendo así No, pues está súper bien. ajá, sí, lánzate. Está en la carretera de Ajusco, México, México Ajusco. Está por el kilómetro 11 de la carretera y está bien, bien, bien bonito. Muy bien, Alan. Bueno, pues si quieres le dejamos hoy aquí con esta parte y mañana veríamos esta parte. Esto no viene, estas cosas no, sino vienen otras cosas que son algunos indicadores de sector primario, secundario, terciario, pues sobre todo lo que bien produce más México. Y es que aquí no viene en esta presentación, entonces, para no, y si viene, viene muy, muy, muy así. ¿Sale? Entonces lo vemos mañana eso. Y mañana, Vale, profe, nos vemos mañana. igual mañana te busco más temprano, a las 5. Mañana por ahí Sí, de está las 5. bien. Vale. ¿Sale? Órale, sale Alan, nos vemos entonces mañana. Buen día, bye bye. Vale. Hasta luego. Bye.